Entonces, este tercero tiene que ser neutral y cualificado. ¿Cualificado qué es? Yo tengo que prepararme para llegar a ser conciliador. Y ustedes cuando vean en la próxima semana, ¿cierto? Ese componente del diplomado, ¿a qué le apunta? Pues ni más ni menos, ¿cierto? Al tema de esas habilidades que yo tengo que resaltar. Todos las tenemos, digo yo, todos queremos siempre que la solución de las controversias sean pacíficas. Nosotros no pensamos, por más rabia que tengamos frente a una controversia, solucionar a bala, ¿cierto? Por regla general. La idea siempre es no, hablemos. Y entonces el conciliador, ustedes se darán cuenta, tiene que tener esas habilidades, les dije yo, conductuales, comportamentales, de tal manera que él incite a la solución de la controversia y no, como diríamos nosotros en el común, que sea un carbonero que en lugar de apaciguar los ánimos, lo que hace es, ¿cierto?, aumentar los ánimos caldeados por las partes que están interviniendo, que están tratando de llegar a un acuerdo, y entonces el papel del conciliador se torna hacia el contrario. En lugar de ayudar a apaciguar, lo que hace es aumentar. No, para ser conciliador, les decía yo, no es el que los 5 días, los 4 días, los 3 días, los 20 días, no. Es también aprender con H, ¿cierto? Esas condiciones y esas características que tienen que identificarme para que cuando yo funja como conciliador, ¿cierto?, sea ese tercero neutral cualificado que busca la norma para la eficacia del mecanismo, o cuando sea abogado. Esa noción de que salimos con tarjeta profesional y todo se vuelve pleito a presentar demanda, no. La concepción es, y qué bonito es una adecuada asesoría al cliente donde le dice, venga, está bien si usted quiere toda esta cantidad, pero déjeme decirle que jurídicamente no hay una alta probabilidad para que logre acceder a todo eso que usted está pensando. Y en ese orden de ideas entremos, ¿cierto? Y lo que diríamos popularmente también, hagamos un buen arreglo, ¿cierto? Algunos lo llaman, es mejor, recuerden ustedes ese adagio popular, es mucho mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y entonces, hagamos un mal arreglo, entre comillas, porque vas a perder un poquito de la expectativa que tenías, ¿cierto?, de obtener como reparación de ese daño, ¿cierto?, por el perjuicio causado, pero te vas a evitar un proceso ahora porque, y eso, nuestro CEPACA en alguna medida con la adopción de ese procedimiento mixto, ya no eternecen como otrora nuestros procesos, pero es que nosotros tuvimos conocimiento de un proceso de Ecopetrol, precisamente contra Barranca Bermeja, 25 años, ustedes saben lo que ha pasado en 25 años, yo como abogado, ya, es que ya, les digo yo, si ya es uno veterano en su formación profesional, con un proceso contencioso administrativo, que es lo que decía, ¿cuánto dura la vida útil de un abogado? Lo que dure un proceso contencioso administrativo. Antes decíamos eso, ¿cierto? A los 25 años ya te has muerto y ni ¿Cuántos herederos años? habrá para cobrar. ¿Cómo, Rocío? ¿A los cuántos años? 25 años, pero ya veterano uno litigando. Entonces, suponte que de 40 años coges el proceso de tu vida, pues súmale 25, 65 años, bueno, la expectativa de vida ahora es que es más alta, ¿cierto? Pero a los 65 años que me salga el proceso con los honorarios, a ver, ¿cómo les digo? Mucho tiempo. Mucho ya, como ¿para qué? Cuando eso ya los bancos tienen embargado al pobre abogado, porque con qué pagó secretaria, con qué pagó la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es mejor un mal arreglo, menos de lo que tú esperabas, y no un muy buen pleito que te salga quién sabe cuándo.
Entonces, de ahí, repito, la valía de la utilización de nuestro mecanismo. Y uno como asesor, ¿cierto? Por supuesto, entender que, repito, esto puede ser mucho más benéfico que recomendarle a mi cliente vámonos en pleito. Entonces, otro funcionario público, ya sabemos, nuestro procurador judicial 1, nuestro procurador judicial 2 o un particular que les decía son ustedes, allá en su centro de conciliación que va a cumplir 30 años, ¿cierto? Dentro del consultorio jurídico o quienes funjan, estén inscritos como conciliadores en los otros centros privados. Dijo el doctor Profe, Cristian. Señora, yo tengo una pregunta en general. dime, Lida. Por ejemplo, yo sé que el conciliador tiene que ser, digamos, neutral y digamos que en caso de que alguna de las partes trate de que como salirse del paso, porque a veces pasa, ¿sí? Eh, en caso de que haya dos personas más grandes que uno, hablo de altura y masa corporal, ¿sí? Y se agarren a pelear uno como conciliador, ¿qué puede hacer en ese caso? Porque uno todo chiquitico, uno ahí todo, y uno cómo hace para, digamos, separarlos o decirle, por favor, contrólese, a pesar de que uno haya puesto las reglas del juego al principio. ¿Uno qué puede hacer ahí en ese caso? O sea, de entrada, hay situaciones, ¿cierto? De muchos, y espero, Lida, que me recibas bien lo que voy a decir, que es más como por ponerle picante al tema. De entrada uno diría, falló. Falló porque, a ver, no fue capaz de calmarle los ánimos. Ese es su papel. Si llegan, ¿cierto? La señora dolida y el otro señor también con dolido encima de que debe, y en la medida en que se va desarrollando la audiencia, eso se lo enseñará por ahí a su psicólogo, ¿cierto? Ustedes tienen que dejar salir esas, esas habilidades, repito, para no, calmémonos, para no llegar a ese punto en el que tú lo pones de presente, y es que se salió de las manos, se salió de madre, como dirían algunos, de la del cauce del río, ¿cierto? Y, entonces, y dos personas grandes, entonces dijo Lida, como qué hacer, como correr, Lida, para que no te peguen, porque el que se mete en la pelea, ¿cierto? Por supuesto, repito, es como por ponerle picante. Lo primero uno diría, bueno, por eso se tiene que estar pilas, atentos desde el inicio mismo de la audiencia de conciliación, explorando, y esto será más en lo privado, ¿no, Lida? En lo público difícilmente, bueno, bofetadas sí que hemos visto nosotros en lo público, pero bueno, normalmente no, en lo público uno no ve a los apoderados, que ya lo advertiremos. Cuando tú estás como conciliadora del centro, por ejemplo, de conciliación de consultorio jurídico, te puede llegar Pedro y te puede llegar María, ¿cierto? Que de pronto vienen con su afectación sentimental y eso los hace salir de casillas y si tú tienes un carácter fuerte, de pronto se te presenta una situación de esa. Entonces ahí está la habilidad del conciliador, ¿cierto? En ir detectando cómo es que se están presentando las partes a la audiencia para en alguna medida ir explorando una serie de prácticas donde tú empiezas a tratar de bajar los ánimos para no tener que llegar a un extremo de eso donde está poniéndose en peligro tanto la vida o el bienestar físico, ¿cierto? De las personas, las partes que están en el trámite de conciliación, como de ustedes mismos, los que están fungiendo como conciliadores, y lo que tú dices, nena, uno bien chicorio y los otros dos unas personas de contextura grande y amplia, o sea, eso es como en pelea de perros. ¿Quién se le mete a una pelea de perros, Lida? Nadie, ¿cierto? Traiga agua y échele agua, pero ¿quién le mete la mano? Porque sabe uno que puede salir, por supuesto, lesionado. Entonces, de todos modos, recuerden ustedes, por ejemplo, en los centros de conciliación no están solos ustedes,
sea, dentro del consultorio jurídico, ustedes hablando de nuestro centro de conciliación y nuestro consultorio, nosotros tenemos vigilante, ¿cierto? Que está ahí como muy atento, y en el momento en que uno ve que la cosa se está como saliendo de cauce, pues lo primero que tiene que hacer es acudir a alguien para que el vigilante en todo caso te va a infundir autoridad, y ahí están ustedes apoyados con los asesores, etcétera, etcétera, tratando, repito, por sobre todo cuidarlos, ¿cierto? La seguridad, ustedes son, les digo yo siempre, nuestra razón de ser, y en ese orden de ideas en el consultorio está toda una estructura que tiene que estar lista para apoyar una situación que se pueda presentar de ese tipo. ¿Listo? Válido el tema, Lida, como lo presenta, porque eso puede darse. Recuerden ustedes que nosotros prestamos un servicio de asistencia gratuita a personas de escasos recursos, ¿cierto? No porque tengan escasos recursos, dice uno, necesariamente tiene que presentarse, pero en algunos casos los niveles de educación no son los mismos, los sentimientos frente a la vida son diferentes, porque si somos de escasos recursos, la vida nos ha golpeado, ¿cierto? Y de pronto hay alguna afección psicológica ahí metida, ese resentimiento contra la sociedad misma, contra todo el mundo. Si le pasa a uno, ¿o no les pasa a ustedes que hay días en los que uno se levanta y se mira al espejo y se gruñe uno mismo? ¿No les ha pasado? ¿O solo Sí, me pasa a muchas mí? veces. O sea, no se puede uno ni mirar porque se pega. Porque hay días en los que uno amanece con que no tiene los niveles de tolerancia al máximo, sino en su mínima expresión. Entonces, Ángela Patricia dice, sí, sí hay días en los que uno ni se aguanta uno mismo, ahora qué tal los demás. Entonces, miren, ahí por eso la parte de habilidades blandas es tan clave, tan fundamental frente a la persona que va a ser el conciliador y el abogado que de pronto en un momento dado está representando los intereses de una de las partes. Doctor Jorge Gentil, sí, señor. Doctora, qué pena, respecto a la pregunta que hacía la compañera anteriormente, uno podría solicitar, por ejemplo, o sea, lo digo porque cuando yo hice la judicatura en la inspección de policía, pues cuando uno hacía las conciliaciones, le manifestaba uno a las personas que si, todo dentro del debido respeto, pero si llegaban a alterarse, pues tocaba llamar a la policía. La pregunta es, como lo preguntó la compañera, independientemente que sea grande uno, bajito, gordo, flaco, como sea, que la gente trate, porque en esos casos se presentan. Son casos excepcionales, pero se presentan. La pregunta es, uno puede llamar si no hay vigilante, porque de pronto, ¿no? En ese momento salió, puede hacer la solicitud de llamar a la policía para que le preste la colaboración en esos casos, digamos, de que se presente un altercado que ya pase a mayores, no de palabras, digamos, de violencia verbal, sino física. Entonces la pregunta es, ¿podría uno solicitar el acompañamiento, digamos, si uno ve, digamos, ese ambiente que se torne así, llamar a la policía, o no estaría uno en capacidad, digamos, o el centro de conciliación? Gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge Gentil. Claro que sí, por supuesto. Recuerden que en las voces del 116 estamos en presencia de administración de justicia, cuando estamos en presencia de la conciliación. Y en ese orden de ideas, y así no fuera, igual, la Policía Nacional siempre debe estar atenta para efectos precisamente de conjurar situaciones que puedan en un momento dado alterar la tranquilidad, el orden público, la tranquilidad como componente del orden público. Y en ese orden de ideas, por supuesto que puede hacerse el requerimiento, ¿cierto?, para efectos de que la policía ayude. Lo que sí es que